Seguimos, vamos a pasar al versículo. Miren aquí Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al 4. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. No se menciona quién es ese ángel, ¿verdad? No dice qué nombre es al fin. Y lo que la Biblia no dice, nosotros nos limitamos también. ¿Cuánto alaban a Dios hoy? Aleluya. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Para poder celebrar el milenio, Satanás obligatoriamente tiene que estar amarrado. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas que estaban vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Seguimos. Vamos a ver algunos eventos que preceden al milenio. Solo lo mencionamos, ya que se habló, ¿verdad?, del arrebatamiento de la iglesia, que son eventos que van a preceder al milenio. El juicio de las naciones, que se encuentra en Mateo capítulo 25, donde se habla después de la parábola de las 10 vírgenes, se habla acerca del juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre venga, que va a apartar a los cabritos, etcétera. Se habla del juicio de las naciones. El gobierno del anticristo, que va a tomar posesión después del arrebatamiento de la iglesia. La gran tribulación que viene a continuación, ya una vez el anticristo tome el control del mundo. La batalla de Armagedón, que también fue mencionada ahorita, una palabra que aparece una vez en Apocalipsis 16:16, que dice que los reunió en el lugar de la batalla, los reunió en un lugar llamado Armagedón. Y el encadenamiento de Satanás, que es lo que acabamos de leer. Son eventos que van a preceder al milenio, ya que el milenio va a ser un periodo de paz y todos esos pichones tienen que estar amarrados. ¿Cuánto lo creen? Seguimos. Introducción. El milenio es un evento donde Jesús reinará en la tierra por 1000 años. Dicho evento marcará una nueva era mundial, donde el mundo experimentará el gobierno de Cristo personalmente. El gobierno de Cristo, no cualquier persona, estará sentado gobernando el mundo. El milenio es un término latino que significa 1000 y que hace referencia al reino de Cristo en esta tierra durante 1000 años. Seguimos. Aquí tenemos el propósito del milenio, algunos propósitos. El propósito del milenio, del reino milenial, es establecer a Cristo como rey en Jerusalén, sentado en el trono de David, y cumplir la promesa que Dios hizo a Israel, según Lucas 1:32 al 33. Bendecirán a las otras naciones, cumpliendo el pacto abrahámico, tomar el control de las fronteras geográficas prometidas, cumpliendo el pacto palestino, según Deuteronomio. Y luego dice, experimentar el perdón y una relación renovada con Dios, cumpliendo el pacto davídico. Obsérvese, en el reinado del Mesías no va a haber fronteras, ¿verdad? Usted ve la gente ahora con problemas, ¿verdad?, de frontera. Sin embargo, ya esto no va a existir en el tiempo del reinado del Mesías. O sea, obsérvese que muchos hombres siempre han querido tratar de gobernar el mundo. Un ejemplo de esto, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler, cantidad de líderes han querido apoderarse del mundo por completo. Sin embargo, el anticristo se le va a dar, por supuesto, un tiempo para gobernar el mundo, pero el verdadero reinado, que va a durar 1000 años,
es el reinado del Mesías, que está profetizado en el Antiguo Testamento. Bastante cita, ahí hay cita en cantidad. Por eso nosotros pusimos algunas citas, porque casi todos los profetas menores hablaron acerca del milenio. Y también Isaías y otros profetas mayores. Seguimos. Diferentes posiciones teológicas acerca del milenio. Ustedes saben que siempre hay teoría de personas que creen una cosa, otros creen otras, etcétera. Los amileniaristas, estas personas piensan que el milenio es una representación simbólica de la época actual. O sea, que no es algo físico, sino simbólico. Creen que se trata de un periodo de duración indefinida y no de 1000 años. Y abarcaría, según ellos, desde el momento de la ascensión de Cristo hasta su segunda venida, lo que dará comienzo a la eternidad. O sea que ya estamos en el milenio. Según esa teoría, ya estamos en el milenio. ¿Ok? Bien. Sin embargo, esto no tiene ninguna razón bíblica para creer en esta posición, ya que la Biblia habla claramente de 1000 años. No está hablando de algo simbólico. Dice claramente que el ángel ató a Satanás por 1000 años. Eso es literal. Seguimos. Otra posición es la postmileniarista. Sostiene que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. ¿Qué le parece? Otra posición errada. La iglesia no es la que va a traer el milenio. El milenio es algo que ya está establecido, está agendado en el programa de Dios. Y Dios, cuando hace una programación, la ejecuta. Y además de eso, no improvisa. De manera que esto también queda descartado. Seguimos. Premilenarista. Ok, esta es la posición nuestra. Esta es la posición que asumimos la mayoría de cristianos. Sostenemos que Cristo volverá antes del milenio y que será Él mismo con su segunda venida quien establecerá su reino en la tierra. El milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre la tierra. Asumimos que las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico en esta tierra tendrán cumplimiento literal y que no hay ninguna razón para espiritualizar y creer que ya han sido cumplidos en la iglesia el periodo actual. De manera que de eso no hay duda. El milenio, tal y como lo dice la Biblia, se va a establecer literalmente, y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es el milenio en la Biblia? La Biblia hace referencia a 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra. O sea, evidentemente de que todo esto tiene cierta base bíblica, como hemos leído, y también en Zacarías capítulo 14 habla de cuando Jesús va a regresar, el Mesías literalmente, y que pondrá sus pies en el monte de los olivos y que el monte se va a abrir. Todo esto he mencionado en Zacarías capítulo 14 y que además en el verso 5 se habla de que va a regresar con un pueblo, o sea que no viene solo. ¿Cuánto lo creen? No viene solo el Mesías, como se mencionó ahorita. Seguimos. La sede central del milenio, la ciudad capital será Jerusalén. Como ustedes saben, Israel es el pueblo de Dios y Dios, Cristo, va a establecer su sede principal para gobernar desde ahí a todo el mundo, que es lo que va a querer hacer el anticristo, una imitación de lo que va a hacer Jesucristo. El anticristo va a tomar como sede principal también a Jerusalén y se va a sentar en el templo y todo eso. O sea, queriéndose hacer pasar por Dios. Pero todos sabemos lo que le sucede al final. Bien, seguimos. ¿Quiénes estarán en el milenio?
La iglesia estará reinando junto a Cristo con cuerpo glorificado, como se mencionó ahorita, un cuerpo diferente. La iglesia de Cristo, que ya ha sido transformada y que los muertos hayan resucitado, muertos cristianos que estaban dormidos en tumbas, serán resucitados de entre los muertos para juntarse con un grupo de creyentes y ser transformado en un abrir y cerrar de ojos para seguir derechito al reino de los cielos. Ahí no hay demonio en el segundo cielo que pueda impedir que la iglesia se vaya, que la iglesia traspase la atmósfera en el día del arrebatamiento. Es decir, que una vez la iglesia esté en el cielo, regresará otra vez junto con el Mesías. ¿A qué? A establecer su reinado, ¿verdad? Y la Biblia habla que va a atar a Satanás por 1000 años, que al anticristo, el falso profeta, lo van a lanzar al lago de fuego para que vayan cogiendo candela mientras tanto. Y luego más adelante, entonces mandarán también a Satanás ya al final del juicio. Seguimos entonces, dice también el remanente de Israel. También el remanente de Israel, citado con anterioridad en Isaías 11, 15 al 16, estarán en el milenio, ya que Jesús juntará a sus escogidos. Ahí se habla de estas personas, específicamente del pueblo de Israel, que también estarán en el milenio. Seguimos. Los que sobrevivieron de las naciones estarán en el milenio. ¿Por qué dice los que sobrevivieron? Usted sabe que para acá, para la tierra, viene juicio. Todos esos juicios de la gran tribulación, las 7 plagas, los 7 sellos, las 7 copas de la ira, todo eso es juicio que va a ser derramado sobre el mundo. Entonces, van a morir cantidad enorme de personas. Muchísima gente van a morir. Los que queden vivos después de la gran tribulación estarán en el milenio. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? Estarán con su cuerpo normal, ¿verdad? Cuerpo de carne y hueso. Porque los únicos que tendremos cuerpo nuevo van a ser la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Porque la iglesia estará ahí juntamente con Cristo manejando el milenio con vara de hierro. Ahí no se le va a aceptar soborno a nadie. Ahí se va a gobernar con vara de hierro, a poner a los impíos en cintura. A toda esa gente que queden del milenio, se le va a poner a juzgar como debe ser. Eso no es como ahora que usted ve que los jueces, ¿verdad?, se venden, le dan soborno, hacen cosas, etcétera. Ahí no se va a aceptar nada de eso, porque va a ser gobernado por los santos. Amén. El mundo va a ser gobernado por los santos, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo transformado, que no va a tener limitaciones de edad. Es decir, que en el milenio cualquiera de nosotros puede decir, bueno, cumplí 2000 años y ahora estoy como el primer día, como el primer guandul. ¿Cuánto lo creen? Sí, hermano, porque ¿qué es lo que hace que la persona se deteriore en este mundo? Primero, que tenemos un cuerpo de carne y hueso limitado. El pecado, por otro lado, va también haciendo efecto, porque anteriormente la gente duraba muchísimos años de vida y según se ha ido pasando el tiempo, el pecado ha aumentado y la gente ahora está muriendo hasta más joven por causa del pecado, ¿verdad? Y además se dice también, en el caso de la mujer es más expresiva que el hombre. Ustedes saben que la mujer habla. ¿Cuánto alaban a Dios ahí? Entonces se dice que generalmente la mujer queda viuda porque el hombre se va adelante. ¿Por qué se va adelante? Es que generalmente el hombre no se expresa mucho. El hombre cuando tiene problemas tiende a guardarlo y eso lo va matando. La mujer no, la mujer en el colmado, donde quiera que, ¿verdad?, que pueda hablar, lo habla. Y al final el hombre se fue fulano, se fue adelante. ¿Cuánto alaban a Dios? Porque se habla también de que la mujer, hay estadística, hermano, eso es científico.
estadística de una cantidad de palabras por día que expresa la mujer. Sí. Y se dice que la mujer puede hablar hasta 50,000 palabras por día. Y que las que están casadas guardan 25,000 para cuando llegue el esposo torturarlo. Y llega un momento que el esposo solamente dice, sí, ajá, ajá, está listo ese. ¿Cuánto lo creen? Y peor aún, si un día el esposo no pudo llegar a la casa, tuvo que quedarse en otro sitio por otra situación o tuvo que salir por un par de días, todo eso se va acumulando para cuando él llegue. Al nombre de Cristo, Dios bendiga a la mujer, hermano. Aleluya. Seguimos por aquí. Las almas de los decapitados, señores, las almas de los decapitados, donde dice Apocalipsis 1:4, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían recibido, no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Oiga esto, empezando así el reinado del Mesías, con aquellos que participan de la primera resurrección. Esto que dicen aquí, los que estaban debajo del altar. ¿Qué significa esto? Las almas que estaban debajo del altar. En el Antiguo Testamento era costumbre del sacerdote encender el altar que estaba en el atrio, en el patio del tabernáculo, donde se ofrecían los sacrificios. Y que al lado estaba la fuente de bronce donde se lavaba las manos el sacerdote. Pero, ¿qué sucedía cuando había muchos clientes? Porque usted sabe que el pueblo llevaba muchos animales para el perdón de los pecados. Entonces, cuando había mucha demanda, llegaba un momento en que había que hacer turno. Y el sacerdote lo que hacía era que ponía a los animales debajo del altar, en un lugar específico, esperando el turno. Esto es lo que estaban haciendo estas personas. Estas almas que estaban debajo del altar estaban esperando un turno, estaban esperando que Dios le hiciera justicia. Y luego dice, ¿hasta cuándo, Señor, no venga la sangre de nuestros hermanos? Y se le dice que esperasen un poco de tiempo, entre tanto se completaba el número de sus consiervos. O sea que eran personas que estaban esperando que Dios se glorificara y que le hiciera justicia, que se vengaran. Pero fueron personas que fueron decapitadas por el sistema del anticristo y que tuvieron que esperar. Pero esta persona dice que reinaron, fueron resucitados, reinaron con Cristo 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes, reyes para Dios. ¿Verdad? Es decir, la segunda muerte no tiene potestad para el que se vaya en la primera resurrección. No tiene potestad sobre el cristiano que se vaya en el arrebatamiento de la iglesia. La segunda muerte no tiene potestad. Entiéndase por segunda muerte, muerte eterna, para siempre. Bien, seguimos. ¿Cómo será el milenio con Cristo? Vamos a ver cómo será la vida en el milenio. Será un gobierno teocrático, la palabra teocrático, un gobierno de Dios. Y su reino no tendrá fin, significando que no estará limitado por la frontera o a fronteras. La tierra de Palestina será un paraíso, lo profetiza aquí Joel 3:18. Y mire cómo lo pone, dice, fluirá leche, o sea, algo, un simbolismo indicando de que va a haber producción. Recuerda, hermano, que al principio, cuando Adán y Eva, Dios, después que ellos pecaron, hubo una maldición.
La tierra no produce como debía producir. Actualmente la tierra está enferma, no produce como debe producir. Ya en el tiempo del milenio va a volver otra vez esa producción. Porque el propósito de Dios siempre ha sido amar a sus hijos y darle lo mejor. Fue el propósito de Dios cuando hizo a Adán y Eva, pero lamentablemente fueron engañados por la serpiente y usted se sabe la historia, lo que sucedió. Seguimos. Israel edificará las ciudades asoladas y las habitarán. Otra profecía de Amós. Recuerden que le dije ahorita que la mayoría de los profetas, tanto menores como mayores, hablaron del milenio y que hay cita en cantidades, enorme cantidad de citas, la cual pusimos algunas de ellas solamente. Además, Israel limpiará la tierra de la multitud de los muertos que dejó la guerra y los enterrará en el valle de Amón, Gob, durante 7 meses. Mira lo que dice eso en Ezequiel 39. O sea, recuerden que el milenio va a entrar después de la guerra de Almagedón y que ahí va a haber muchísimos muertos, cantidades de muertos, que como decía nuestro hermano maestro Alejandro, que solo con la palabra que Jesús va a decirle a ese enorme ejército que estaba reunido con el anticristo y el falso profeta a la cabeza, como quien dice desafiando a Dios, dice, y los demás muertos fueron muertos, eliminados a través de la espada del que tenía en la boca el que montaba el caballo. ¿Qué es la espada? La palabra. Con la palabra lo exterminó Jesús. ¿Ok? Bien, seguimos. El reino animal sufrirá cambio. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente los animales están feroces. ¿Sabía usted, hermano, que al principio Dios no hizo a los animales para que se matasen uno con otro? ¿Sabía usted que Dios le había ordenado al hombre alimentarse de las frutas, de los árboles? El hombre no fue hecho al principio para comer carne, no, ni para matar animales para comérselo. Ni siquiera los animales fueron hechos para que se comieran otros animales. De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28 en adelante, Dios le dio la orden a los animales. Ustedes tienen todo tipo de hierbas para alimentarse, les será para comer. Y al hombre también le dio orden para que se alimentase de las frutas, de los árboles frutales, pero que no matase animales. ¿Qué resulta? Que al meterse el pecado, esto no solamente afectó al ser humano, sino también a los animales. Por eso vemos animales agresivos, depredadores, que matan a otros. Pero ya en el tiempo del milenio se habla, mire qué bonita esta cita, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo nombre, dijo Jehová. ¿Quién es que firma? Jehová. O sea que eso es una orden. En el milenio los animales estarán junto con la gente. Animales que eran salvajes ya estarán mansos, jugando uno con otros. Animales que son enemigos. Imagínense un león, un lobo. Esos animales no se pueden ver ni siquiera por internet se pueden ver, porque son enemigos acérrimos. Sin embargo, ahí estarán juntos, ¿verdad? Estarán en armonía esos animales por causa. Aleluya. Si seguimos, nos dice Alejandro que debía traer un león y un oso, por lo menos de ejemplo para esta clase, pero no, eso es peligroso. Bien, la vida se prolongará. Exacto, todavía no estamos en el milenio, ¿verdad? No se puede traer todavía ese tipo de cosas para acá. Entonces, otra promesa de que la vida va a ser igual que al principio. Recuerden que al principio la gente duraba muchísimos años de vida, como el caso de Matusalén, ¿verdad? ¿Cuántos años fue que duró? 969, el que más años mencionado por la Biblia.
Y el que menos duró, mencionado por la Biblia de esa época, fue Enoc. 365 años, pero fue porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. ¿Ok? Imagínense usted, hermano, que va a volver otra vez la longevidad, la vida larga de gente que van a durar otra vez 700, 800 años. Aleluya. No es fácil, ¿verdad? Imagínense usted en este tiempo una gente con 800 años. No es fácil, ¿verdad? Porque en realidad Dios desde el principio quiso que la gente viviera eternamente. Fue como un problemita con el pecado, que inclusive Dios dijo, espérate, vamos a sacar al hombre de aquí, no sea que ahora alargue su mano y coma también del libro de la vida y viva para siempre. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué puso a vigilar eso? Puso querubines y una espada encendida para guardar el camino ¿a qué? Al árbol de la vida, donde está el huerto. El huerto está guardado. Dios puede esconder cualquier cosa enfrente de la vista de nosotros y nosotros no poder verlo, para que ustedes vean lo grande que es el poder de Dios. Dios lo puede desaparecer y que la gente no lo vea. Dice que están guardando el camino del paraíso, del árbol de la vida, para que nadie vaya a inventar con ese árbol. Porque imagínese usted una persona, si Adán come de ese árbol y vive para siempre, no es fácil. Imagínense Caín, un hombre tan malo, viviendo para siempre y matando gente y haciendo cosas, bueno, haciendo maldad. Porque ustedes recuerdan que cuando Caín mató a su hermano Abel, que Dios le está preguntando, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ese reverde, ese malcriado, mire qué respuesta le dio a Dios. ¿Acaso yo soy guardia de mi hermano? Yo no sé cómo Dios, hermano, no lo topó a ese hombre. Hizo así, ¡pum! Listo. Por malcriado. Bien, también se habla de la enfermedad, de verdad. Bueno, muy bien, eso no va a suceder ya en el milenio. Una época sin guerra. No va a haber guerra en el milenio, todo va a ser un periodo de paz. ¿Por qué? Porque Satanás estará amarrado. Y Satanás es quien insta a la gente a hacer la cosa mala. Pero también está demostrado que el corazón del hombre que no tiene a Dios también tiene su concupiscencia y tiene su maldad por dentro por causa del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque está demostrado que hay gente que hacen cosas y después le echan la culpa a Satanás. ¿Cuánto lo creen? Hay cosas que la gente hace que Satanás no tuvo nada que ver con eso y después le echan la culpa también. ¿Cuánto le van a Dios? O sea, porque el pecado viene por herencia, por la maldad del ser humano. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, después que suelten a Satanás otra vez, esa gente que están en el milenio no debieron de meterse en guerra, sin embargo lo van a hacer. ¿Y qué pasó? Ay, que tenían esa maldad todavía por dentro. A pesar de que el mismo Mesías lo está ahí enseñándole la palabra de Dios, 1000 años a la gente, junto con la iglesia, enseñándole doctrina, enseñándole el buen camino, y después que sueltan al diablo vuelven a lo mismo. ¿Qué le parece? Bien, seguimos. Durante el milenio Israel será servido por otras naciones, ¿verdad? Los extranjeros estarán sirviéndole a Israel durante el milenio, porque recuerden que Israel es el pueblo de Dios y Dios siempre lo tendrá presente. Seguimos. Bendiciones espirituales en el milenio. Las características del reino proveerán un contexto de una vida espiritual abundante en tal grado que ninguna dispensación anterior había podido lograrlo. O sea, va a haber una armonía total, ¿verdad? Ahí no va a haber que el vecino me tiró una basurita en el frente de la puerta de mi casa. Eso se terminó, ¿verdad? En el milenio. Porque ahí, por ejemplo, hay evangélicos, hermanos, que son sangrientos. Hay evangélicos que son peligrosos, que dicen, yo soy evangélico, pero si me topan, ¿entiende? Porque hay una historia de un cristiano que él
se encontró un problema y empezó a discutir con la otra persona, con un vecino. Y después él dijo, yo quiero que me den una oportunidad en la iglesia porque voy a decir un testimonio. Mire, hermano, hubo un vecino que se metió conmigo y me estaba provocando. La gente pensaba que él iba a decir, bueno, yo se lo dejé a Dios. No, él dijo, mire, ahí no se derramó la gloria porque yo no andaba con el machetico. Oiga eso, hermano. Tremendo lío. Seguimos. Final del milenio. O reino de Cristo en la tierra. Ay, 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 aquí sí está el final ya. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esta cita, hermano, que es donde muchos evangélicos dicen, los perdidos serán como la arena del mar, que la Biblia no lo dice, no lo dice. Lo más cercano que puede decir la Biblia es esta parte de aquí. Algunos se confunden, pero está hablando de qué? De que los reunidos para esa batalla serán como la arena del mar, o sea que van a ser muchos. Dice que Satanás será suelto otra vez y va a empezar a hacer su trabajo, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea que va a tener mucho trabajo Satanás después que lo suelten. Entonces él va a empezar a hacer su recorrido, va a empezar a tentar a la gente, a engañarlo para hacer guerra otra vez. Esa es la última guerra, la batalla de Gog y Magog. Después del milenio viene esa guerra. Pero recuerden, hermano, que la iglesia, la novia, la esposa, nunca va a tener necesidad de estar peleando con nadie, ¿verdad? O sea, cuando la iglesia venga de allá para acá no tiene que pelear con nadie, porque yo he oído cristianos que dicen, bueno, de allá para acá venimos con machete a volar cabeza. No, no es lo que dice la Biblia, porque el mismo Dios se va a encargar de eso, no hay que hacer más nada. Y ya mucho menos después que la iglesia esté gobernando aquí junto con Cristo. Si la iglesia está con Cristo, no tiene por qué pelear, ¿verdad? Eso va a ser otra guerra que Satanás va a engañar a un grupo de naciones para que se levanten otra vez en guerra. Seguimos. Algunos eventos post-milenio, el juicio de los ángeles, ¿verdad? Los ángeles caídos, será posterior al reino milenial, cuando Satanás sea lanzado al lago de fuego, donde ya definitivamente se va a quedar ahí, en el lago de fuego. Es decir, definitivamente este va a ser el juicio de Satanás. Y luego dice, el juicio de Satanás se ha realizado con anterioridad. ¿Qué dice Juan 16:11? Por cuanto ya el príncipe de este mundo ha sido juzgado, ¿verdad? O sea, ya él tiene su juicio seguro. Su juicio desde el principio Dios lo puso. Es cuestión de tiempo. La iglesia de Cristo fungirá como juez. El destino final de los ángeles caídos es el lago de fuego, que se menciona en varias partes de la Biblia. El lago de fuego. Seguimos. El juicio ante el gran trono blanco, que es el juicio final, cuando resucitan todos los otros muertos. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplió 1000 años. Los otros muertos, un grupo de gente, ¿verdad? Inconverso, impío, que van a ser resucitados para ser juzgados. Porque dice, y vi tronos, y se sentaron, bueno, ok, en Apocalipsis capítulo 20, verso 15 en adelante, se habla de estos versículos. Se sentaron sobre ellos los que tenían facultad para juzgar, y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, ¿qué sucedió? Fueron lanzados al lago de fuego. Y luego dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, ricos, pobres, delante del que estaba sentado en el trono.
¿Quién estaba sentado en el trono? Jesucristo, el gran juez, el juez justo, ¿verdad? Ahí tampoco se le va a coger soborno a nadie en ese juicio. Mira que tengo tanto para que me deje pasar. No se le va a coger prebenda a nadie, ¿verdad? Sino que dice que el que no, serán juzgados conforme a sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera que ahí no hay salvación para el que no se encontró en el libro de la vida. Bien, ahí está, habla de la resurrección. La base del juicio son las obras, ¿verdad? Serán juzgados por sus obras, como se mencionó ahorita, de que los cristianos no seremos juzgados para condenación, sino para asuntos de repartimiento de galardones y ese tipo de cosas, ¿verdad? En la boda del Cordero. Eso va a ser un fiestón grandísimo que se va a armar en la boda del Cordero. Eso no va a ser fácil. Se habla de que los ángeles estarán recibiéndonos nosotros, que van a hacer la recesión de la boda y que después de eso, 7 años de luna de miel con Cristo, después de celebrar la boda del Cordero, mientras aquí en la tierra está la gran tribulación, ¿verdad? De manera que eso es lo que nos espera. Yo pienso, hermano, que nosotros como cristianos no debemos bajo ningún concepto descuidarnos con Dios, sino estar firme, ni tampoco dudarlo ni por un instante de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Porque usted sabe a qué Dios es que usted le sirve. O sea, no podemos dudar bajo ningún concepto de estas palabras. Conclusión. Dios establecerá su reino sobre la tierra al junto de la iglesia. El milenio será el reinado del Mesías, profetizado desde miles de años. Todas las naciones estarán bajo el control absoluto de Cristo y de su iglesia. Control absoluto de Cristo y la iglesia. Los poderosos, los ricos de la tierra serán chivitos delante de Dios, porque ellos serán poderosos aquí en la tierra, pero para con Dios no son nadie. No son nadie. No dice Apocalipsis 6, y vi a los ricos, a los poderosos, a los grandes, a los capitanes, esconderse detrás de la piedra, diciendo: caednos encima a la piedra para que nos oculte de aquel que viene. Porque, bueno, es que cuando, como se mencionó ahorita, cuando Cristo venga, va a venir con una gloria tan fuerte que el sol va a quedar pequeño. Eso va a ser una gloria resplandeciente y que nadie podrá estar de pie, no se podrá sostener de pie la gente de la gloria tan grande que va a establecer Dios. Y sabemos, hermano, por la palabra de Dios, de que en el cielo todo el mundo está vestido de blanco, ¿verdad? Porque usted ve aquí en la tierra que si usted ve un grupo de gente encapuchado y vestido de negro, usted dice: eso está raro, ¿verdad? Usted dice: esos serán satanistas porque son los que se visten así para hacer su ceremonia. Pero en el cielo todo el mundo está vestido de blanco, ¿verdad? Y se habla del lino fino, y la iglesia también estará vestida de lino fino. O sea, la iglesia va a tener tela, ¿verdad? Como debe ser espiritualmente hablando. ¿Qué significa eso? Que eso significa santidad, significa pureza, que la iglesia esté vestida de blanco en el cielo, junto con los ángeles. Así que hemos concluido por esta ocasión. Hemos llegado a la conclusión. Dios le bendiga a todos. Gloria al Señor. Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguien que tenga interés de hacer alguna pregunta. Dios bendiga a nuestro hermano ministro.